Hola amigos, retomo esta actividad en el canal de YouTube. Primero para agradecerles a todos ustedes la acogida que ha tenido mi segundo libro sobre litigación, que en verdad es el tercer libro que publico, pero mi primer libro fue sobre propiedad intelectual. Pero les quería agradecer por la acogida que ha tenido esta obra, Litigación de Nivel, y que gracias a la aceptación que ha tenido, se está trabajando ya en una reimpresión que Dios mediante saldrá a finales de este mes de marzo del presente año. Así que estoy muy contento y quería compartirles esto, ¿no? Y entonces, aprovechando, les quería hacer un resumen acerca de los temas que trato en este libro, aprovechando para aquellas personas que todavía no lo conocen y aquellas personas que quizás ya lo conocen también puedan recomendarlo y como siempre les estoy muy agradecido. Y les quería comentar, bueno, si es que los invito a que compartan este video para que esta información llegue a más abogados o a más personas que quieran dedicarse a litigio, ¿no? Porque como siempre digo, cuando doy una charla, cuando me invitan a una clase, cuando escribo, ya sea en mi blog o ya en formato más serio como en mi libro, siempre busco yo dar herramientas prácticas que hagan que el litigio se haga un poquito más fácil. O sea, esa es mi intención y además elevar el nivel de los abogados litigantes en el país, ¿no? O sea, así sea tratando de empujar un poquito para que todos empecemos a subir el nivel en el ejercicio de la profesión que tanta falta nos hace, y eso creo yo que va a hacer que en general beneficie a toda la sociedad y a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este libro de litigación de nivel? ¿No? El subtítulo se llama Herramientas para hacer el ejercicio del derecho un poco más fácil, porque más allá de que se enfoquen conceptos o teorizo sobre algunas cosas en el libro, la verdad es que siempre me enfoco en la parte práctica, como les digo yo, dar herramientas para que el litigio en serio se nos haga un poco más fácil. Y entonces, sobre eso comienzo con el estilo que ya tenía mi anterior obra, que es Reflexiones prácticas sobre litigación oral y escrita, que también agradezco la acogida que he tenido, porque de acuerdo al último corte que me hizo la editorial, ya se han vendido de esa primera obra cerca de 920 ejemplares, o sea, ya casi también está agotada la edición. Entonces sigue el mismo estilo en el sentido que se trata acerca de ensayos sobre temas específicos de litigio. Entonces, el primer tema que toco en este libro, o el primer capítulo que se abarca en el primer ensayo, trata acerca de las procedencias de las preguntas sugestivas en el COGEP. Y en esto me baso en la segunda charla que di en el programa Los Litigantes, los procesalistas, que dirige el doctor Jorge Luis Mazón, mi amigo, el doctor Amazon, como le decimos, a quien le envío un abrazo, si es que llega a ver este video. Entonces, me invitaron a una charla, hablé sobre la procedencia de las preguntas sugestivas en el COGEP. ¿Y por qué hago eso? O por qué ese tema, mejor dicho. Precisamente porque me he dado cuenta que ya el COGEP, a pesar de tener ya algún tiempo en vigencia, todavía nos confundimos los abogados en el buen uso de las preguntas sugestivas. Ya, ahí me he dado cuenta que hay muchos errores tanto de proponerlas como al objetarlas, e incluso también he visto que esta confusión abarca incluso hasta los jueces, hasta los juzgadores, ¿no? Entonces, en este ensayo comienzo hablando de manera general acerca de las preguntas que podemos hacer los litigantes a los testigos. Y hago un resumen, que en concreto podemos dividir en tres grupos las preguntas, ¿no? Preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas sugestivas. Y yo lo que digo es que un litigante tiene que saber, sobre todo, qué tipo de pregunta hacer al testigo que está en ese momento declarando. Y la regla es que, por ejemplo, si tenemos un testigo que es amigable a nuestra teoría del caso, podemos hacerle preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y en cambio, si estamos ante un testigo que es hostil, tenemos que hacer por regla general preguntas sugestivas. Y recordemos que las preguntas abiertas son aquellas preguntas que se le hace al testigo mediante el cual se le invita a hacer una declaración o que haga un relato más o menos extenso de lo que él conoce. La típica es ¿por qué pasó esto? O describa usted lo que vio. O cuéntenos qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces pregunta abierta. La pregunta cerrada es cuando se pregunta algo específico. ¿De qué color es el libro que sostiene en ese momento el abogado Cuadros? Va a decir azul. ¿A qué hora sucedió el accidente? Ya preguntamos algo específico. En cambio, la pregunta sugestiva ya es la que se le sugiere la respuesta específicamente al testigo, ¿no? O sea, una cosa es decir, ¿de qué color es este libro? Que es una pregunta cerrada, y otra cosa es decir, ¿es verdad que este libro es color azul? Entonces el testigo solamente tiene que decirnos sí o no para contestar esa pregunta. Entonces, partiendo de esa base, yo lo que me pongo a pensar o desarrollo en el libro, primero es decir, a ver, el COIP nos dice que podemos hacer preguntas sugestivas en los contraexámenes.
Y vámonos a lo que dice el COGEP, partiendo de que en un principio el COGEP nos indica en su artículo 176 que la pregunta sugestiva puede ser objetable. Y luego vamos al artículo 177, numeral séptimo, en donde el mismo COGEP nos dice cuáles son los casos en que sí se aceptan, por excepción, las preguntas sugestivas. Y yo divido en 3 casos. El primero, lo que yo denomino situaciones no conflictivas, es decir, que siempre caben hacerse preguntas sugestivas sobre hechos introductorios que no son controvertidos y además también para recapitular alguna cosa que ya dijo el testigo. El segundo caso es cuando se declara el testigo como hostil, que es un tema súper apasionante, que en cambio lo toco en mi anterior libro, pero aquí también algo hablo acerca del testigo hostil. Y por último también el caso de la declaración o el contraexamen de una parte por pedido de la otra. Entonces yo señalo los defectos también que tiene la redacción de esta norma, cómo debería interpretarse también esta norma, porque esta última partecita, cuando llamamos a declarar a la contraparte, me he dado cuenta también en la práctica que es mal interpretada y mal aplicada por abogados y también por jueces. Entonces aquí propongo las ideas para poder interpretar y aplicar bien ese artículo. Entonces ahí hablo acerca de la procedencia de las preguntas sugestivas, cuál es la mejor forma de realizar preguntas sugestivas y sobre todo en qué casos proceden y en qué casos no proceden las preguntas sugestivas. El otro capítulo de esta obra, en cambio, tiene que ver con la adhesión. ¿Ya? La adhesión que yo sostengo que es un recurso, a pesar de que el COGEP no lo señala como recurso específicamente, pero yo digo, ver si la adhesión para ese recurso se comporta como un recurso y la puedo utilizar como un recurso, es un recurso. Porque al final del día, así como está tratada en el COGEP, la adhesión no deja de ser una herramienta independiente de la apelación mediante la cual se puede cambiar la sentencia respectiva. Entonces, por eso es que yo sostengo que la adhesión es un recurso, a pesar de que esto es discutido, ¿no? O algunas personas, jueces y otros abogados se niegan a señalar que la adhesión no es un recurso, porque el COGEP no la trata específicamente, o sea, no la menciona, no dice que es un recurso. Pero en todo caso, ahí estamos. Entonces, ¿por qué toco sobre la adhesión? Porque me doy cuenta, sobre todo en las audiencias en las que he estado y en las que he presenciado, que han sido muchísimas, que la adhesión está mal comprendida. Porque, por ejemplo, en primer lugar, hay abogados que piensan que tienen que adherirse a toda apelación de la contraparte y lo hacen en la audiencia. Cuando el COGEP, sobre todo en las reformas que hubo en el 2019, dejó en claro que el momento para adherirse es luego de que nos notifican con la apelación que realizó la contraparte. Ese es el momento para adherirse, no en la audiencia. Y además de esto yo también grafico y explico que no es necesario pues adherirse a todas las apelaciones del contrario y hay ciertas adhesiones que no tienen sentido. Por ejemplo, las adhesiones a los autos de inadmisión de pruebas. Es decir, si a mi contraparte le inadmiten una prueba y esa parte apela con efecto diferido de esa prueba, yo digo, me adhiero. ¿Y yo qué gano con adherirme a esa apelación? Si no tiene sentido adherirme a una apelación que es 100% favorable a mí. O sea, yo me adhiero cuando esa resolución en algo me afecta. ¿Ya? Entonces tomemos en cuenta esto, que la adhesión es como una segunda oportunidad que se le da a la parte que no apeló inicialmente para de una u otra forma buscar la modificación de una sentencia. Entonces, desde mi punto de vista, y lo explico con más detalle en el libro, no tiene sentido y no cabe la adhesión en audiencia de, por ejemplo, autos en los cuales se decide sobre una excepción previa o sobre autos de inadmisión de solicitudes de práctica de prueba. Ya, y también aquí también en esta parte hablo acerca de esa idea que viene desde la época del Código de Procedimiento Civil, que es decir, que yo necesariamente tengo que adherirme a la apelación de la contraparte si es que quiero tener la oportunidad de interponer el recurso de casación. Ya, estoy diciendo que eso no tiene sentido, porque si yo no apelé la sentencia de primera instancia y no me adherí a la apelación de la sentencia de primera instancia, y la sentencia de segunda instancia es totalmente confirmatoria de la primera, pues obviamente ahí no tengo por qué yo presentar o interponer, mejor dicho, recurso de casación. Ya, pero si en cambio la sentencia de segunda instancia cambia, así sea un poquito, la sentencia de primera, ahí sí yo puedo, obviamente con los requisitos del caso, interponer el recurso de casación. Entonces ahí trato acerca de la adhesión. El tercer capítulo, en cambio, trata acerca de, para mí, el otro tema
que es apasionante en tema de litigio. Ya, para mí el tema más apasionante en litigio siempre será el contraexamen. Y en segundo lugar, ahí cercano, está el tema de las objeciones. Es un tema que a mí me parece apasionante, me llama muchísimo la atención y ahí explico en este capítulo algunas cosas sobre las objeciones. Lo primero que dejo en claro, por ejemplo, es que las objeciones no solamente se utilizan durante la prueba testimonial, porque mucha gente piensa, influenciado con lo que se ve en las películas y series donde se trata acerca de abogados litigantes, que solamente se pueden plantear objeciones durante la práctica de la prueba testimonial, y lo cierto es que no es así. Entonces señalo eso en primer punto, luego hablo y dejo ver los casos en el que el COGEP permite plantear objeciones y señalo los casos respectivos, que son obviamente durante las preguntas a los testimonios. El segundo caso también las respuestas a los testimonios. Tercer caso, cuando hay una actuación que atenta contra la lealtad procesal o el debido proceso, o a una actitud irrespetuosa, y por último también las objeciones que se pueden hacer a los medios probatorios. ¿Ya? Y planteo ciertas ideas sobre las objeciones que son, a mí me parecen muy, pero muy atrayentes e interesantes. Por ejemplo, se dice que nosotros como abogados litigantes controlamos la calidad de las actuaciones de la contraparte, porque al final de cuentas eso es una objeción, un incidente que yo hago en la audiencia para impedir que una determinada actuación que se considera de poca calidad que quiera hacer la contraparte ingrese al proceso. Por ejemplo, una pregunta mal hecha o una respuesta del testigo que va más allá de lo que le fue preguntado. Entonces es una información que se entiende que esa respuesta tiene una información de mala calidad porque está contaminada, digámoslo así, con algo que el testigo dijo que no tiene nada que ver con lo que se le preguntó o que fue más allá de lo que se le preguntó. Entonces a través de la objeción yo busco que esa respuesta que está, insisto, que va más allá de lo que fue preguntado, ingrese al proceso. Ya, entonces ahí vamos a otro tema de las objeciones, ¿no? Y hay una cuestión ahí que en algún momento a mí se me ocurrió hacer lo que yo llamo la regla de las objeciones, un documento que está adjunto en este capítulo, en el cual, más o menos al estilo de las reglas de evidencia norteamericanas, empiezo a decir, a regular, mejor dicho, cómo podría darse el tema de las objeciones. Porque también en la práctica me he dado cuenta que hay mucha especulación sobre esto, ¿no? Hay abogados que nos hace falta, me incluyo, ¿no? Familiarizarnos más con el buen uso de las objeciones, cómo utilizarlas y también cómo contestarlas. Y de igual manera también los jueces a veces me he dado cuenta que no conocen cómo se deben resolver o tramitar y sustanciar las objeciones en la misma audiencia. Este capítulo termina con, digamos, consejos para plantear objeciones durante un testimonio, cómo debo plantear objeciones, o sea, decir objeción, tratar de ser concreto al momento de plantear la objeción, de igual manera dirigir la objeción al juez, no dirigir la objeción al contrario, y asimismo, cómo contestar una objeción si en cambio nos objetan la pregunta. Y yo digo aquí siempre, es que cuando a mí me objetan una pregunta, cuando yo estoy haciendo preguntas como abogado, lo mínimo que tengo que esperar es que la contraparte pueda hacer al menos una objeción. Y eso es normal. Y yo digo, no nos tomemos personal, son solo negocios, como lo digo yo. Entonces, también pongo consejos acerca de cómo contestar las objeciones. Y entonces, ese es el otro capítulo. El cuarto capítulo de este libro tiene un caso, o mejor dicho, como digo, todos los caminos posibles para practicar prueba en segunda instancia en procedimientos regulados por el COGEP. Porque alguna vez, yo siempre digo esto, alguna vez que salí a caminar con mis perritos, que uno se llama Harvey Specter y Valentina, me dio por pensar, ¿no? Que cuáles serían todos los caminos posibles en los cuales el COGEP permite practicar prueba en segunda instancia. Porque uno siempre piensa, ya deben ser solamente los que están en el artículo 258 del COGEP, que habla acerca de hechos nuevos o de prueba que recién se pudo conseguir luego de la sentencia de primera instancia, que, insisto, está en el 258, que se pueden plantear al fundamentar la apelación o al contestar la apelación. Pero luego me puse a pensar, no, pues hay otros caminos. Por ejemplo, cuando se apela una inadmisión de prueba en primera instancia y se termina aceptando la prueba en segunda instancia. También puede ser que exista una prueba de oficio en segunda instancia, eventualmente, ¿no? O un peritaje o una prueba no anunciada conforme a 223 si es que se practica un peritaje en segunda instancia también, ¿no? Entonces ahí me puse a pensar en algunos casos y todos estos casos están debidamente detallados en el capítulo de este libro, ¿no? O sea, algunas vías posibles para llegar a practicar prueba en segunda instancia y cada una de esas están identificadas
y puestas en el cuarto capítulo. Y como último capítulo, en cambio, tengo lo que yo llamo técnicas básicas y técnicas avanzadas para el control de los testigos durante un contraexamen. Entonces aquí comienzo explicando la importancia de tener una visión total del juicio, de que todas nuestras actuaciones que hacemos, sobre todo en audiencia, me tienen que llevar a mí a acreditar, a sustentar, a solventar esa teoría del caso que estoy proponiendo, y por eso la declaración de un testigo o el contraexamen que yo estoy practicando tiene que tener un objetivo, no puede ser algo aislado, tiene que llevarme a mí la finalidad de poder ganar ese caso. Entonces empiezo describiendo primero lo que puede ser o las características de un testigo complicado. Digo yo, el testigo que va a discutir, el testigo que quiere hacer preguntas, en cambio el cuestionador. De repente quizás un testigo es difícil, no necesariamente porque quiere ser difícil, sino que por ejemplo tiene algún defecto, no puede escuchar bien o está muy nervioso, que a veces sucede este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos esos casos. Luego identificados, propongo técnicas básicas de control del testigo y ya pongo luego técnicas que son ya más avanzadas, técnicas que son hasta cierto punto un poquito más incisivas, para buscar controlar a ese testigo que es más complicado que lo normal. Perdón, partiendo siempre de la idea de que como abogados no debemos dejar o debemos hacer todo lo posible por no dejar escaparse al testigo. Ya, pongo que por ejemplo es un error de entrada acudir ante el juez para que el juez obligue al testigo a declarar. No, siempre digo que nosotros primero como abogados debemos hacer lo posible para que el testigo nos conteste la pregunta que estamos en ese momento realizando. Y así voy desarrollando todos estos consejos para este tipo de testigos. Entonces, esos son los 5 temas que abarco en mi libro. Como les digo, no me voy a cansar de agradecer la aceptación que ha tenido. Ya se viene de reimpresión, Dios mediante, para los finales de este mes de marzo, y también lo estaré anunciando por mis redes sociales. Y bueno, si les gustó este video y si les gusta el contenido de este video, pues por favor compártanlo, den like para que llegue a más personas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro video, estimados amigos.